Calderón de la Barca, una de las grandes joyas del teatro clásico español y universal. Calderón de la Barca está considerado uno de los mejores escritores dramáticos de su época, pero también se le reconoce como el dramaturgo del siglo de oro español que más ha influido en la cultura europea de los últimos 3 siglos. Compuso obras teatrales tan célebres como El alcalde de Zalamea, La vida es sueño, El médico de su honra, La dama duende o Casa con dos puertas, malas de guardar y otras tantas que han sido traducidas a muchos idiomas y han sido representadas en todo el mundo. Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao, Ruiz de Blasco y Riaño nació en Madrid el 17 de enero de 1600. Su padre, bastante autoritario, al destacar en los estudios lo destinó a una formación religiosa para ocupar una capellanía. Para ello cursó formación en un colegio de jesuitas y en la Universidad de Alcalá y Salamanca, pero una vez muerto su padre, Calderón de la Barca decide no tomar los hábitos, aunque sí concluir los estudios superiores en Derecho Canónigo e ingresar en la carrera militar. A partir de ese momento, este joven hidalgo llevará una vida algo revuelta de pendencias y juego. Si bien es cierto que casi nada ha trascendido de los aspectos íntimos y personales de la vida de Calderón en su juventud, y tan solo nos ha llegado el de la imagen de una persona reflexiva y sólida formación y pensamiento, nada más lejos de la realidad. Parece ser, al menos en esa etapa, que participó en varias campañas bélicas, se le relacionó con un homicidio y tuvo algún que otro amorío. En estos años, el servicio como soldado a la corona lo combina con la producción literaria, otra de sus grandes pasiones que llevará a cabo, por lo menos en un principio, en su tiempo libre. Su carrera literaria comenzó en 1620, cuando escribió su primera obra de teatro conocida, Amor, Honor y Poder. Y así, durante los siguientes 50 años, Calderón de la Barca habría de ser el autor de más de 120 obras teatrales, incluyendo comedias, dramas históricos y autosacramentales, entre ellas algunas de las más importantes y populares del teatro español, como La vida es sueño, El alcalde de Zalamea o El médico de su honra. Todo ello le convirtió en uno de los dramaturgos más importantes del siglo de oro español, pero no solo fue dramaturgo. Calderón también fue un escritor prolífico de poesía, con una gran cantidad de poemas líricos y religiosos en su haber. Cuando contaba con 23 años de edad, se estrenará en Palacio con gran éxito la primera obra de teatro conocida de Calderón, Amor, Honor y Poder. Esto le vale un puesto en la corte del rey Felipe IV como poeta y dramaturgo, proveyendo a esta con el tiempo de un extenso repertorio dramático y de comedias, lo que le hace ganarse el aprecio del rey, que terminará nombrándole caballero de la Orden de Santiago. Asimismo, eclipsada ya la estrella de Lope de Vega en los teatros, se ganó el aprecio del público en general en la década de los 30 con sus piezas para los corrales de comedia madrileños. Su madurez teatral coincide con el reinado de Felipe IV. En los años 40, Calderón pasa a ser de discreto pero activo cortesano a convertirse en un personaje muy respetado e influyente, modelo para una generación entera de nuevos dramaturgos. Pero a mediados de esta década se decretan 5 sucesivos cierres de los corrales de comedias a causa de los fallecimientos de la reina Isabel de Borbón, del príncipe Baltasar Carlos y las presiones de los religiosos moralistas contrarios al teatro. Esto, junto a la muerte de sus 2 hermanos, José y Diego, sume al dramaturgo en una profunda crisis personal y creativa que va a coincidir además en 1646 con el nacimiento de su hijo natural, Pedro José, haciéndole replantearse su vida. Cuando se reabren los teatros, Calderón lleva años convertido en secretario del duque de Alba y había ingresado en la Tercera Orden de San Francisco. Finalmente, en 1651, se ordena sacerdote y 2 años después obtiene la capellanía tan ansiada por su padre, la de los Reyes Nuevos de Toledo. Aún así, Calderón siguió escribiendo comedias y entremeses, pero dio prioridad a la composición de autos sacramentales. También siguió componiendo espectáculos para los reyes en Palacio y para la fiesta teológica del Corpus, pero ahora se inclina por los temas mitológicos, huyendo de la áspera realidad. Entonces ya era el dramaturgo más celebrado de la corte y todavía en 1663 el rey siguió distinguiéndolo al designarlo como capellán de honor, hecho que le obligó a trasladar definitivamente su residencia a Madrid. La muerte del monarca en 1665 marcó un cierto declive en el ritmo de su producción dramática. Sin embargo, en 1666 es nombrado capellán mayor de su heredero Carlos II. Al final de su vida sufrió algunas estrecheces económicas. Falleció el 25 de mayo de 1681 en Madrid. Su entierro fue austero y poco ostentoso, como deseaba en su testamento.
La relación pintura-poesía son elementos fundamentales de la estética barroca y, por tanto, del teatro de Calderón. La variada forma de vinculación del imaginario visual de los lienzos de Franken, Velázquez, Van Dyck, Rubens, Van Eyck, Cossier, etc. y los textos de Calderón es fundamental para comprender la riqueza artística del teatro calderoniano en una complejidad de relaciones que van desde la articulación genética a los contrastes, los paralelismos y las explicaciones. La relación de Calderón de la Barca con la pintura abarca distintas perspectivas. Como teórico, como coleccionista, lo conocemos por el inventario de bienes en su testamento, como escenógrafo que se ocupa del diseño espectacular de sus piezas y particularmente como creador barroco preocupado por la síntesis y relación de las artes. Así creará refinados espectáculos dramáticos para los cuales contaba con la colaboración de hábiles escenógrafos italianos y expertos músicos para sus zarzuelas. En los encargos palatinos y sobre todo en los autos sacramentales, con rica y costosa escenografía, cuidaba de todos los aspectos y detalles de la representación y asistía además a los ensayos. La obra teatral de Pedro Calderón de la Barca significa la culminación barroca del modelo teatral creado a finales del siglo XVI y comienzos del XVII por Lope de Vega. Significa también el perfeccionamiento en técnica teatral en multitud de comedias de enredo, el densamiento filosófico en obras memorables, la perfección de un género genuinamente hispano como es el auto sacramental y la elevación estilística en momentos en que la poesía había llegado a cimas de perfección con Góngora y sus seguidores. Las obras de Calderón de la Barca se caracterizan por su complejidad temáticas, su gran variedad y pluralidad de niveles y registros, su profunda psicología y su habilidad para combinar elementos trágicos y cómicos. A menudo exploraba temas como la libertad, la tragedia del poder, el destino, el honor, los celos, el sentido de la vida, la venganza y la justicia. Sus personajes también son complejos y multifacéticos tanto en la comedia de enredo como en los autos o su teatro breve cómico. Igualmente en sus obras se manifiesta un profundo conocimiento del teatro y la literatura clásica. La importancia de su obra radica en su capacidad para capturar la esencia de la experiencia humana y sus relaciones, así como para explorar temas que siguen siendo relevantes universales en la actualidad. La carrera literaria de Calderón de la Barca se centró principalmente en el teatro, pero no solo. Su obra es rica por la variedad de géneros y temas que trató, además de por la calidad poética y dramática de sus textos. Sus obras fueron representadas en la corte y en los teatros públicos de Madrid, pero también fueron llevadas a escena a ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia y Granada. Además, algunas de sus obras fueron representadas en Italia, Francia y Alemania, lo que evidencia su fama y su influencia en el teatro europeo. Calderón fue pues un dramaturgo de oficio con un dominio supremo de la técnica, pero también la síntesis del siglo de oro español, una etapa compleja, memorable en su cultura. Es la época de Velázquez, Murillo, Zurbarán, Rivera, Lope, Tirso, Góngora o Quevedo, y problemática y contradictoria en los avatares del día a día. En sus 81 años de vida, pues conoce y participa en el esplendor cultural de casi todo el siglo, pero también en la decadencia del imperio. Igualmente se reconoce a Calderón como el dramaturgo del siglo de oro español que más ha influido en la cultura no solo española sino también europea de los últimos 3 siglos. La recepción de su obra ha sido notable y relevante desde todos los puntos de vista y continúa siéndolo hoy día por su riqueza y profundidad. Su legado literario se sigue estudiando, admirando y representando con regularidad en los teatros de todo el mundo.